veces lo que se mide no es el volumen, lo que se mide es el caudal en pies cúbicos por segundo o en metros cúbicos por segundo. Así es que para transformar caudal a volumen lo tiene que multiplicar por el intervalo de tiempo. Así es que 2. Se necesitan 20 años de registro y aquí solamente tenemos un enero, un febrero, un marzo. Así que aquí está el promedio de enero, el promedio de febrero de 20 años. Eso es un año promedio. 3. Esto no lo sabemos. No sabemos cuál es el área que inunda el embalse. Así es que estos problemas, cuando ustedes logren contestar qué fue primero, el huevo o la gallina, lo podrán hacer, así que es una cuestión de ensayo y error. Se obtiene un año promedio calculando mínimo 20 años de registro, el promedio de enero, el promedio de febrero, marzo, etcétera, etcétera. Así que tenemos un año promedio. Va a haber años más lluviosos que el promedio y van a haber años menos lluviosos que el promedio. ¿Vamos bien? Así que en este primer ensayo hemos obtenido este volumen útil. Pero también depende de esto, porque esto ¿qué afecta? Afecta la evaporación en el lago, el área del lago superficial afecta. Así que generalmente ¿qué área se usa? El área correspondiente al nivel normal, el área correspondiente a la altura de la cresta del vertedero, pero yo no sé a dónde está la cresta del vertedero. Así es que tenemos que acudir a las características físicas del embalse. Así es que vamos a acudir a las características físicas del embalse. Vamos a hacer la explicación. Usted tenía su cuenca aquí. Por aquí, qué sé yo, venía su río. Usted encontró que este era el sitio adecuado para hacer su presa. Este era el sitio adecuado para construir la presa. Recuérdese que si la estación de aforo estaba aquí, usted tiene que hacer una transposición de caudales acá. Porque aquí es donde lo está midiendo, pero lo necesita en el sitio de presa, no en el sitio de la estación. Y aquí van a haber una serie de curvas de nivel. Una serie de curvas de nivel, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que usted empieza aquí, vista de planta, vista de perfil. Aquí está el nivel medio del mar. A esta elevación de aquí le llamamos la Z0 o elevación 0. Por supuesto, en la elevación 0 el volumen es 0 y el área es 0. Aquí está el punto correspondiente a la elevación 0. Elevación 0. Luego usted toma la siguiente curva de nivel y mide esa área. Así es que para cada Z va a tener un área encerrada entre el eje de la presa y la curva de nivel correspondiente. Por eso usted va a construir una gráfica aquí, elevación versus área. Así que usted tiene una serie de puntos, aquí está el nivel 0. Nivel 0. Nivel 0. Nivel 0. Y usted va a tener una serie de puntitos de área en función de elevación. Y esa es su curva de área en función de elevación. Luego vamos a calcular los
el delta S aquí, el cambio de almacenamiento entre un ZI y un ZI más 1. El delta S es igual a el A de I más 1 más el A de I entre 2, el área promedio, por el delta Z. Ese es el cambio de almacenamiento entre dos elevaciones distintas, Z de I más 1. Y aquí va a tener, lo que usted ve por arriba va a ser el A de I más 1 y esta va a ser el A de I, es decir, esta área de aquí era A de I más 1 y la otra era el A de I. ¿Y esto cómo lo mide? Con un planímetro. ¿Han usado un planímetro antes? ¿Han visto un planímetro? ¿No saben qué es un planímetro? Aquí creo que hay uno nada más en el laboratorio de topografía. Así que usted mide las áreas encerradas por la curva de nivel. Esta información, ¿de dónde la puede obtener? De un mosaico, que es muy rústica la información, o puede tomar fotografías aéreas, pero si está usted en un estudio de prefactibilidad de calificación de firma, usted no va a mandar a un topógrafo allá al campo porque eso le va a salir demasiado costoso. Usted ya cuando se gana el proyecto es que manda al topógrafo a hacer levantamiento. Bueno, si no se lo va a ganar, ¿para qué va a gastar mucho dinero? Así que es un estudio así superficial, pero para tener una idea de por dónde anda la tabla, no sea que usted se tire al piso para ganarse el proyecto y después quiebra. Y hace todo el problema que tiene el Grupo Unido por el canal, que por ganarse la licitación se tiraron al piso y ahora están reclamando de que le está costando más y sobrecostos y millones y está la pelea ahí entre los dos. ¿Por qué? Yo quiero ganar la licitación, ofrezco un costo bajo y después entonces, ahora eso no me cuesta eso, entonces, la cantidad de empresas que quiebran por eso es alta. Así es que el volumen, el S de I más 1 es igual a el S de I más el delta S, donde el delta Z es igual al Z de I más 1 menos el Z de I. Así que usted va calculando los almacenamientos como una función de la elevación. Y construye esta otra gráfica aquí. Para allá va la S, para allá va el área, y va a tener una serie de puntitos allí hasta que la topografía del sitio lo permita. No sea que ahora el cerro aquí haga así y haga así, no importa si yo hago así, el agua se me va a salir por allá. Porque la curva de nivel no cierra. ¿Vamos bien? A menos que yo construya otra presa por aquí y bloquee eso ahí. Es otra historia. Bien. Así es que ese gráfico de área y volumen en función de elevación representa las características físicas del sitio del embalse y cada embalse tiene unas características diferentes. Obsérvense que este procedimiento es muy similar al que ustedes usaron cuando calculaban en carreteras en transporte el movimiento de tierra. ¿Cuál será más difícil? ¿El almacenamiento de agua o el volumen de tierra? ¿Agua o tierra? Qué mala reputación tiene el agua. El agua se llena y se vacía con el mismo volumen. Con tierra, cuando usted lo excava en el sitio, se expande. Entonces tiene que contratar los camiones tomando en cuenta la expansión. Y cuando lo va a colocar en el relleno, lo tiene que compactar. El volumen de agua que ve en el cerro donde tomó el préstamo de material no es el mismo volumen que llevaron los camiones y no es el mismo volumen que queda en tu sitio compactado. Así que, ¿cuál es más difícil? ¿Agua o tierra? Tierra. Tierra, lejos. Aquí en el agua no hay expansión, ni contracción, ni compactación, ni nada de eso. Así que se llena y se vacía siempre con el mismo volumen de agua. Siempre me dice tierra, tan mala reputación tiene el agua, así que. Bien.
Entonces ahí no hay factores de compactación, ni factores de expansión, ni nada de esas cosas. Entonces usted tiene que lo primero que va a determinar aquí es un volumen muerto, y el volumen muerto anda entre el 15 y el 20% del volumen total. Y lo que usted encontró aquí es el volumen útil, que ya sabemos cómo se calcula. Hasta aquí, hasta el nivel normal. Así que usted dice, por ejemplo, que el volumen total, que es el volumen útil más el volumen muerto, hasta ahora sé el volumen útil. Así que yo digo que el volumen útil es 0.8 del volumen total, y ahí obtengo el volumen total, y el 20% de eso es el volumen muerto. Así es que allí me va a dar el nivel mínimo de operación. Y esto de aquí a aquí es el S muerto, volumen muerto. Y ahí tenemos el nivel mínimo, que es este de aquí. Y lo que existe entre el nivel 0 y el nivel mínimo va a ser volumen muerto. Eso depende del 15 o 20% de la cantidad de sedimentos que se produzcan en el embalse, de la cuenca hacia el embalse, depende de las prácticas de uso del suelo y prácticas de conservación del suelo, etcétera, etcétera. Así que si se producen muchos sedimentos hay que destinar un volumen mayor, y si se producen menos sedimentos hay que destinar un volumen menor. Pero así en promedio anda entre el 15 y el 20% del volumen total. Profesor, permiso, usted dijo que la cantidad es volumen mínimo. Volumen mínimo. Bien. Profesor, entonces de la tabla que sacamos antes, Teníamos el volumen útil. Que es el que está arriba. El volumen útil. El volumen muerto, yo digo que el volumen útil, si lo voy a destinar 20% para almacenamiento de sedimento, digo que el volumen útil es 0.8 el volumen total. Con eso obtengo el volumen total, y al volumen total le busco el 20%, y eso me da, ¿qué cosa? El volumen muerto. Con ese volumen muerto yo entro aquí, con el volumen muerto entro aquí. ¿Qué determino? El nivel mínimo, que es este de aquí. Luego al volumen muerto le determino, este es el volumen total, y la distancia de aquí a aquí es el S activo. Así que al volumen muerto le sumo el volumen activo y tengo el volumen total. Con ese volumen total entro aquí y determino la elevación. Esa es mi elevación normal. Y la elevación normal corresponde a la elevación de la cresta del vertedero. Y yo me vengo acá y leo el área del lago correspondiente al nivel normal, y con esa área del embalse es que vamos a hacer el balance hídrico. Bien. ¿Cómo fue que sacó el volumen aquí? El volumen de la tablita de la clase anterior. No. Ah. De la esquinita de abajo, de la derecha. No le han dado. Bueno, le muestro la transparencia de nuevo. Solo que no voy a dar bien. Ese es mi volumen útil o activo. Ah. Ahí va. Ahora sí. Ese de ahí es el volumen útil o activo. Vamos bien. Ok. Ahora sí voy a tener problemas para. Vamos a ver. Un poquito para aquí. Vamos llegando. Como la línea azul puteada ahí donde dice Operation Layer. Ahí. Más arriba. Ah, sí, el volumen muerto es este. Y ese por el Ahí está. El nivel normal, nivel de la cresta. Ahora la tengo que correr. Vamos llegando. Ahí ves, el circulito va a ser. No, No, la palabra sí. Ahí estamos bien. no.
Por ahí. Ahí estamos. Ahí está. Ok, este era el volumen muerto, me falta un pelín hacia, no, hacia allá, no. A la izquierda. Ahí estamos bien, ok. Vamos. Es más fácil hacer esto así. Bien, empezamos de nuevo. Aquí este es el nivel 0. Nivel 0. Le sumamos el volumen muerto. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos el volumen útil o activo. Eso decimos que es el 85 o el 80% del volumen total. Con el volumen total saco el volumen muerto. Me dio mi volumen muerto. Aquí esto es el SN. Volumen muerto. Yo subo hasta que encuentro esta intersección y eso que me da. El nivel mínimo. Al volumen muerto le sumo el volumen útil. Este es el S útil y esto me da el S total. Con el S total subo aquí y determino el nivel normal. Con ese nivel normal entonces llego aquí y determino el área superficial del lago correspondiente al nivel normal. Eso no significa que el embalse siempre va a estar lleno al nivel normal. ¿Estamos bien? Pero vamos a calcular la evaporación con esa área. Cuando está menor va a haber menos evaporación, pero bueno, vamos a tener un poquito más de agua en el embalse, eso no es el problema. ¿Estamos bien? El asunto está que puse un área muy pequeña y pues el área superficial sea más grande y voy a subestimar las pérdidas por evaporación. Pero voy a hacer que esto de aquí dependía de esto de acá. Así que si lo que usted asumió originalmente difiere mucho de esto, ¿qué tiene que hacer? Cambiar eso y volver a hacer todo el problema, ensayo y error hasta que converja a las características físicas del sitio. ¿Estamos bien? Así que asumo, calculo, con eso entro a las características físicas y me va a dar el nivel mínimo, nivel 0, nivel mínimo y nivel normal. Cuando usted le diseña el vertedero, entonces le va a quedar el nivel máximo. Nivel máximo. Y esto es la carga máxima sobre la cresta del vertedero que se obtiene con el método de Pulse, el tránsito de avenidas en el embalse. Si esto me hubiera dado por acá arriba, ¿qué significa eso? Que el sitio no tiene capacidad para almacenar esas cosas y el agua se va a derramar. Porque esa curva va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la elevación máxima que permite la topografía del sitio. Hasta la elevación máxima que permite la topografía del sitio. Y tenemos que tener una holgura aquí entre el nivel máximo y esto. Porque después hay a la altura de la presa hay que ponerle otros elementos adicionales allí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que verificar que el agua no se derrama. Bien. Si es un vertedero sin un embalse para agua, para irrigación, usted no regula la descarga y eso se le baja. Pero a veces para cuestiones críticas como lo es abastecimiento de agua, generación de electricidad y navegación, entonces se acostumbra a regular la descarga y colocar aquí unas compuertas para tener un almacenamiento adicional. Pero esas compuertas me permiten que yo las puedo abrir al final de la estación lluviosa si el embalse está totalmente lleno, para no poner en peligro la estabilidad de la presa, porque si esto sube y sube por encima de la elevación crítica, entonces la presa falla y se rompe. Así es que dependiendo del uso usted le pone compuertas. No, este es un proyecto de
irrigación sencillo el que estamos viendo ahí, así que descargas no reguladas, no hay compuertas ahí. Este es de otro lugar, este sí es de una hidroeléctrica y por eso ustedes ven ahí los nombres de nivel de las turbinas y cosas así. Sí, pero ahí no nos interesa dónde están las turbinas, ya eso es ingeniería mecánica. Muy bien. ¿Estamos bien? Características físicas. Pero tenemos un pequeño problemita. ¿Y cuál es el pequeño problemita? Que para hacer el balance hídrico utilizamos un año promedio. Y no todos los años son promedios. Hay años que llueve más que el promedio y hay años que llueve menos del promedio. Entonces lo que voy a ver aquí lo voy a mencionar, aunque no lo puedo pedir, evaluárselo a ustedes, porque requiere de análisis de series de tiempo, que es estadística ya más sofisticada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a simular el comportamiento del embalse a futuro. Yo tengo datos hidrológicos de mínimo 20 años en el pasado. Queremos simular el comportamiento a futuro. Vamos a decir que queremos simular ese comportamiento en los próximos 50 años. Yo los caudales de los próximos 50 años no los tengo. Los tengo que simular estadísticamente utilizando análisis de series de tiempo, y es una cosa que se llama la simulación de Monte Carlo. Y usted tiene esos caudales a futuro. Entonces usted simula el comportamiento de ese embalse a futuro. Y le va a quedar una técnica que se llama el análisis de los picos secuenciales. Así que vamos a ver cómo es esa técnica de los picos secuenciales. Vamos a graficar el caudal ajustado menos la demanda en función del tiempo. ¿Cómo se obtiene el caudal ajustado menos la demanda? Bueno, vamos a mostrar la grafiquita anterior. Este es su descubrimiento o caudal ajustado. A esto usted le resta la demanda. Y va a tener ahí año 2015, 2016, año 3000, qué sé yo, de mes en mes, que es un intervalo de tiempo típico para estos análisis. Lamentablemente ustedes no van a poder hacer la simulación de Monte Carlo porque la estadística que le dieron aquí es muy rudimentaria y no llega hasta allá. Pero por lo menos tengo que decirle lo que hay que hacer. Entonces usted va a hacer ese análisis que llama el análisis de picos secuenciales. Cuando llegamos aquí, el embalse está totalmente lleno, la cresta. Y la diferencia entre una cresta y un valle va a ser el almacenamiento requerido útil en el embalse. Y luego el embalse empieza a aumentar de nivel, y cuando esto llega aquí, el embalse se llenó. Y cuando llegamos de aquí a aquí, los excedentes los tiramos por el vertedero, hay un vertido. Pero a veces puede pasar que llegó este año y fue un año seco y el embalse no se llenó. Y podemos tener periodos de 2 o 3 años seguidos de sequía, o lo que está pasando aquí con el sistema de generación de electricidad, que están abusando de hídrico y no permiten que los embalses se llenen. Es decir, ahora está lloviendo, pero todo lo que está lloviendo lo están procesando inmediatamente para generar electricidad, porque nos la venden cara y la producen barata. Pero como están generando hídrico mucho, no dejan que el embalse se llene, y cuando viene la estación seca, el embalse no está completamente lleno, y cuando viene marzo, abril, entonces viene esa condición crítica de racionamiento que va a hacer que en los últimos años que hemos tenido que estar haciendo aquí en Ciudad de Panamá, las empresas han tenido que estar vendiendo sus plantas. Que hay que apagar las luces y otro poco de cosas porque no hay suficiente capacidad instalada para satisfacer la demanda. Y no hay suficiente agua en el embalse porque el embalse está llegando al mínimo. Porque estamos ahora mismo generando todo lo que cae, lo generamos y no dejamos agua para que el embalse se llene. Entonces a veces pasa esto, que el embalse no se llenó y vino el siguiente periodo seco. Y aquí el embalse volvió a llenarse y hay un vertido. Cuando usted analiza esos
50 años a futuro, usted va a encontrar que la distancia máxima entre una cresta y un valle va a haber diferentes aquí. Eso es variable. El máximo es el que estadísticamente usted requiere. Y si el volumen útil que usted determinó con su valor hipotético promedio le queda muy debajo del máximo que está esto, entonces usted regresa a sus características físicas del embalse para ver si conviene o hay capacidad física para aumentar el volumen útil. Ahora, estadísticamente usted le hace pruebas de hipótesis, usualmente se usa un riesgo de 1% de que eso falle. En el caso de agricultura no hay problema. Si no hay suficiente agua y el embalse no se llenó, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en agricultura? No se siembra y se compra alimentos caros, quién sabe a dónde. Y ese es un riesgo y por eso siempre estamos hablando de seguridad alimentaria, porque a lo mejor nosotros no sembramos y donde compramos tampoco siembra y no va a haber dónde comprar en ningún lado. ¿No hemos oído el término de seguridad alimentaria? Que se trata de producir lo que se consume. Hay países que producen más, pero si a ellos les llega una estación seca, lo poco que producen no lo van a vender, se lo van a vender a sus ciudadanos, a los residentes de su país. O sea, ahora mismo hay siempre gente que produce más, pero cuando llega una situación crítica global, estamos en problema. Si estamos dependiendo de comprar alimentos del extranjero y no los producimos localmente. Entonces, cuando usted se hace análisis, que se llama el análisis de picos secuenciales, donde usted grafica la demanda ajustada versus menos la demanda, y eso va a ser positivo o negativo. Aquí el embalse se llenó, empezó a vaciarse, aquí volvió a llenarse, vertido, bajó 2 años secos consecutivos, esto fue, el embalse no se llenó, pero ahora entonces voy a tener una mayor demanda de agua del embalse. Entonces, con ese año hipotético promedio, que es un intento inicial, nosotros simplemente sacamos un volumen útil. Sabemos que con ese año promedio van a haber años que van a ser más lluviosos que el año promedio, y cuando el año es más lluvioso que el año promedio no hay problema, van a haber vertidos. Pero cuando tenemos años más secos que el promedio, el embalse no se me va a llenar. Entonces hay que investigar el riesgo de que ese volumen que tenemos no vaya a ser capaz de satisfacer esa demanda. Y estas cosas se pueden ir acumulando si yo descargo mucho del embalse y no permito que el embalse se llene y lo estoy manteniendo por debajo del nivel normal de operación. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí con la generación hídrica de electricidad? Pero desgraciadamente estos caudales a futuro ustedes no los van a poder simular. ¿Estamos bien? Entonces usted regresa después, bueno, lo máximo que yo requiero es esto, de volumen útil. ¿Qué pasa con mis características físicas? ¿Puedo aumentar el volumen? Y no solamente puedo aumentar el volumen, sino ¿cuánto me cuesta más aumentar ese volumen? Y aquí es típico el proyecto de Fortuna, se hizo en 2 etapas. La primera etapa, la altura de la presa era de 60 metros. Y la siguiente etapa consistía en elevar eso a ¿cuánto? 40 metros adicionales para tener un total de 100 metros. Y los políticos de la época pensaban en forma lineal. Y decían, bueno, esto, qué sé yo, por decirles algo, esto me costó 20 millones.